es un honor para mí estar sentado en esta tribuna, donde se sentaron tantas personas a las que yo admiro y algunas de ellas están aquí presentes. Evidentemente, yo no puedo tener el nivel filosófico de los que intervinieron hoy, porque ese no es mi fuerte. Por eso yo pienso que no haría falta incluso que se lo dijese, porque se iban a dar cuenta ustedes enseguida. La razón por la que se me invitó a hablar hoy es por, digamos, una suerte de experiencia personal de haber vivido la época esta de la transición política, hace 40 años, en primera persona en algunos niveles, no en el primerísimo nivel, haber conocido determinadas cosas. Era la época en que yo era también profesor en la Facultad de Derecho de una asignatura que se llamaba Derecho Político, ahora se llama Derecho Constitucional, y haber tenido una militancia política importante ya en la época de la clandestinidad y en los primeros años, política y sindical, en los primeros años de lo que se llama democracia, que no me pongo a definirla, ¿no? Lo que es la democracia. Por eso la línea de explicativa o conductora, los vectores que dirigen esta intervención mía serían, en primer lugar, digamos, dos de las líneas fuerzas importantes, creo yo, que explican cómo ocurrió esa transformación política que llamamos la transición española, que son el papel de la potencia imperial americana y el papel de las organizaciones socialistas en realizando el trabajo diseñado por esa potencia imperial. Los materiales que yo trabajé para esto los tenía acumulados sin organizar en una ocasión me habían encargado una charla semejante en otro contexto bastante diferente y con un auditorio bastante diferente. Lo que ocurre es que me sirvieron para esto y yo les di, digamos, una forma distinta en función de eso, de adaptarme más al auditorio y sobre todo una cosa, lo que pasa que fue en el último momento, el manifiesto de convocatoria de estas jornadas, que para mí fue muy ilustrativo. Lamentablemente yo no había leído, y ahora tendré que leerla obligatoriamente, la obra del profesor Bueno, el panfleto contra la democracia realmente existente, varios de cuyos párrafos se citan ahí, porque coinciden además lo que se dice en esos textos, coinciden algo con cuestiones que yo estoy leyendo ahora, que me interesa y tal, ¿no? Está muy relacionado también con una de las cuestiones, de las preguntas que se proponen, de las cuestiones que se proponen para el diálogo, que es el tema de la República de Weimar, que yo añado en conexión con la República Española, y es muy importante porque ahí se discutieron, yo creo que cuestiones que seguimos todavía viviendo de ellas, o que siguen abiertas algunas de ellas. He trabajado, ya digo, con materiales de diversa índole, incluso últimamente he tenido acceso a algunos que no son recientes, pero que no están no son de los más conocidos. Por ejemplo, el profesor Charles Powell, un americano que es profesor en el CEU Madrid, especializado en relaciones hispano-norteamericanas, un artículo muy interesante de Stanley Payne, hablando de esas mismas relaciones también, porque confirma una cuestión que yo conocía, de la que pienso hablar, y claro, bastantes textos y documentos gráficos que están en las páginas del Nódulo Materialista y de filosofía .org, que son los trabajos de Iván Vélez y de Gustavo Bueno Sánchez, de los que iba a hablar algo más extensamente, pero da la casualidad que, como esta mañana se hablaron de ellos en los temas relacionados con el Congreso por la Libertad de la Cultura, voy a hacer una mera mención por no reiterar lo que estaba tan bien dicho y más extenso por parte de estos conferenciantes. Hay una cosa, una reflexión que me hago yo y que me voy a seguir haciendo
y quiero hacerlo ahora en público, que es desde hace esta década, de lo que va de los últimos 10 años, salieron a relucir, y parte de ellas está en la red, los documentos desclasificados del Departamento de Estado americano, y eso por una parte, y por otra parte los documentos del Wikileaks. Entonces ahí hay muchas pistas de muchas cosas, pero también dejan otros elementos oscuros que es preciso cumplimentar, ¿no? Después, si da tiempo, hablaré de alguno de ellos, de estas cuestiones. El enfoque de la exposición que voy a hacer es hablar de los actores políticos presentes en aquella época, tanto los extranjeros como los españoles, incluso los españoles, los que estaban dentro del sistema y los que estaban fuera del sistema, y centraré, aunque la exposición va a ser más extensa, pero centraré lo que llamaríamos estrictamente la transición en 3 bienios, 73, 74, 75, 76 y 77, 78. Esto es arbitrario, se puede ampliar o restringir como se quiera, pero bueno, también a efectos prácticos, por no dilatar mucho la intervención y por centrar también, porque las ideas básicas es lo que decía, el agente de las organizaciones socialistas y la mente organizadora, que es el poder imperial de ese momento. Voy a hacerlo, esta intervención, tratando de evitar caer en unos errores. Uno de ellos, el que decía Gabriele Renzato, el historiador italiano, hispanista, dice que el presentismo que denuncia él, que es considerar estas cuestiones del pasado con la visión, siendo partidarios o detractores de las personas o las instituciones de esos momentos, porque se mete uno en el medio y se pierde la objetividad. En este sentido, recuerdo que hace 2 o 3 años en los cursos estos de la Granda, el catedrático Santos Villanueva estaba hablando de la obra de un amigo de aquí, de esta casa también, que es Ignacio Gracia Noriega, cuando hablaba de un libro precisamente publicado por Ventalfa, que es Vísperas del Nuevo Tiempo. Decía yo, hombre, es mucho más objetivo que otras cosas que se dijeron por ahí, y dice, es que los alcohólicos anónimos tienen una visión más realista de esto. Alcohólico hay que entenderlo entre comillas, de aquellos que tuvieron una militancia política y que la dejaron hace tiempo y pasaron por la cura de alcohólicos anónimos, ahora tienen una visión quizá más realista. No necesitan disfrazar lo que hicieron o que le dijeron o lo que vieron en todo esto, ¿no? Por otra parte, yo creo que no es obligado, pero quiero decirlo, que ya que estamos en esta casa y en presencia del profesor Bueno, yo quisiera también hacer un examen, y creo que es importante, no es un tributo, es que yo creo que estoy de acuerdo con ello. La visión de todo esto no se puede tener una visión exenta de lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí no está relacionado con nada más, esa visión no es así. Es decir, está claro que hay un referente, que son los vectores de lucha de las potencias imperiales existentes en esos momentos. Y es la única explicación real, ¿no?, de lo que se puede hablar. Por eso, ya entrando más directamente, desde una visión general amplia en el tiempo del siglo XX, yo me abono a la idea de Hobsbawm de considerar el corto siglo XX, idea o expresión o rótulo, como se dice aquí, que tuvo un éxito. Tuvo tanto éxito con que ahora, acabo de leer hace unos días una recensión de un libro del siglo XIX, que el subtítulo del libro es El largo siglo XIX, pensando que empezó en 1790 y acabó en 1914, ¿no? Bueno, pues el corto siglo XX que
que dice Hobsbawm es cierto. Él dice en 1914-1991, cuando se hunde el imperio soviético, se desintegra. Y este siglo está dividido en dos partes muy claras. La primera es lo que el propio Hobsbawm dijo, y yo creo que muy acertadamente, y tuvo mucho éxito, aunque él no fue el que más lo estudió, es la Guerra Civil Europea, periodo 1914-1945. Esta Guerra Civil Europea, que se inicia por el enfrentamiento de la Entente Cordiale y la Triple Alianza, acaba con un desastre material, moral y político, que es la desaparición nada menos de 4 imperios, nada menos que de 4 potencias imperiales, 3 de ellas con una base pluricontinental, y que destruye todo el equilibrio de fuerzas que había en Europa. De ahí se genera lo que dice Hobsbawm la Guerra Civil Europea. Se genera la desaparición, el declive y el embrión, nacimiento de algunos imperios. Pero también un elemento que contribuye a configurar el momento es el fracaso de la solución wilsoniana del Tratado del Tratado de Paz y de la creación de la Sociedad de las Naciones. Hubo realmente un estado gaseoso de hegemonía política, no había una hegemonía política. Por lo tanto, se generó esa lucha, la Guerra Civil Europea, que Moses denominó también la época de la brutalidad política, donde estaban determinadas concepciones o determinados protoimperios luchando entre sí para adquirir una hegemonía. Hay diversas interpretaciones de lo que significaba ese enfrentamiento. Quizá, sobre todo diciéndolo aquí, es importante poner de relieve que la visión de Hobsbawm es la lucha de ilustración anti-ilustración, genéricamente. No se refiere a la Guerra Civil Europea, pero sí a la concepción de la historia que tiene él. Hay ya en la literatura, que es abundante en este momento sobre la Guerra Civil Europea, pues hay diversas posturas sobre lo que significaba la de Nolte, quizá llevado por sus demonios familiares, pues habla de 2 concepciones, la bolchevique y la nacionalsocialista. Eran las 2 concepciones que estaban en lucha, llevando a otro polo distinto. Traverso, Enzo Traverso, habla de 3 concepciones. También, quizá llevado por sus demonios familiares, habla de fascistas, antifascistas, y mete ya el elemento liberal de la democracia liberal. Quizá en otro ámbito, que es en el español, la idea esta de Moradiellos, cuando habla de la Tercera España. Yo creo que están equivocados todos ellos. Tomando al propio Hobsbawm, que sigue la línea de Juan Linz para explicar la situación tanto mundial como europea en esos momentos, Juan Linz, curiosamente, ideológicamente no pueden ser más divergentes Hobsbawm que Juan Linz, y sin embargo es la línea que sigue Hobsbawm. Juan Linz explica cómo entre los años 20, 38 y 44 en todo el mundo había pues algo así como 37 democracias formales, de regímenes con un cierto, con un parlamento elegido, con una cierta democracia, etcétera. Pasaron en esa época, en ese lapso de tiempo, pasaron de unos 37 a 17 y por último a 12. Eso en todo el mundo. En Europa, en ese periodo, en distintas épocas de ese periodo, lo que había era un régimen comunista, 2 regímenes nazifascistas y 7 regímenes autoritarios
conservadores de diverso tipo en toda Europa. Entonces, incluyendo el de Franco. Es decir, los hechos demuestran que no eran dos ni eran tres las opciones que estaban en lucha, pero es que si se va a mirar dentro de cada uno de los países, tampoco eran dos ni eran tres, eran más. En unos sitios, en España había más anarquistas que en la mayor parte de los otros países, pero en otros países había mucho más socialistas que en España, o comunistas o lo que fuese, ¿no? Por lo tanto, si seguimos, digamos, la línea de Max Weber de los sistemas de legitimación, podríamos decir, o si lo utilizásemos como herramienta de los sistemas de legitimidad, vemos que hay un desplome con el hundimiento de esos imperios, un desplome de la legitimidad tradicional, un declive de la legitimidad racional y, sin embargo, un auge de la legitimidad carismática. ¿Qué ocurre? Que la legitimidad carismática tiene varias versiones: la versión comunista, la versión fascista o la versión autoritaria. Es decir, ese era el espacio de lucha que había en ese momento en Europa. Para cerrar esto, que para mí es apasionante y me aproveché de la convocatoria, de la sugerencia que se hace sobre la República de Weimar y me cogí a ello, ¿no? En esa época, en España, entrando ya en España, pues es simplemente que coja los años 39-45, toca digamos, el inicio de la institucionalización del régimen con una serie de legislación social, del sindicato vertical, de magistratura de trabajo, de creación de la seguridad social y después de otra serie de leyes de institución del Estado, la ley constitutiva de las Cortes, el Fuero de los Españoles o la ley de referéndum. En esos momentos España mantiene unas relaciones diplomáticas amplias con la mayoría por ejemplo, con el Reino Unido, con Estados Unidos, con Francia, y en esos, además de evidentemente con la Alemania nazi Italia, y está sometida a unas presiones por estas partes: por una parte por la Alemania nazi y por otra parte por Estados Unidos, para que se unan a su bando en la lucha esta. Encontré una referencia que en el 44 ya hubo algún intento de poner alguna base americana en España, y es Stanley Payne el que dice que en el 45 hubo presiones grandes por parte de los americanos para que efectivamente se hiciese algo así. Terminado este periodo, entramos en otro periodo que es el gran periodo del siglo XX, que es la Guerra Fría. Es el auténtico marco de la transición española. La Guerra Fría es desaparecida en esas luchas de hegemonía imperial, se producen unas nuevas hegemonías lideradas por la Unión Soviética y por Estados Unidos, o si se quiere el Pacto de Varsovia y la OTAN. Es el verdadero marco de la situación que se crea dentro de todo el mundo y en España en particular. En España, analizando lo que ocurre dentro del sistema, hay un poder hegemónico fundamental personal, que es el del general Franco, que tapa, oculta a todos los demás. Lo que pasa es que esa ocultación es más general al principio y va abriéndose, y cada vez hay un mayor pluralismo, porque cambian también el papel, por decir así, de la fidelidad de cada uno de los otros actores políticos de dentro del sistema, va cambiando también respecto a Franco. Es decir, que hay desde una colaboración a un distanciamiento, y en algunos casos al final del periodo de 45 a 72, que es lo que estoy examinando aquí,
aquí, después los otros 3 bienios aparte los examinaré. Al final hay incluso una contestación, en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, a partir del Concilio Vaticano II. Sin embargo, en el primerísimo momento se produce una integración dentro de la organización sindical franquista de sectores muy notables del Partido Sindicalista y de la CNT, fundamentalmente en Cataluña, pero también en Madrid y en otros sitios. Hay un colaboracionismo de esos sectores. En el periodo 47-66 se produce un aumento de la institucionalización del régimen mediante la ley de sucesión, Consejo del Reino de Regencia. Entonces, en el año 57 se produce un cambio, iba a decir pequeño, notable cambio, que es que el sector católico más importante civil, no digo de la jerarquía eclesiástica, más importante, que apoyaba al franquismo, que era la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, pasa a ser poco a poco sustituida por el Opus Dei a través del almirante Carrero Blanco, que va metiendo algunos elementos dentro del Ministerio de Presidencia que van a contribuir también a la institucionalización del régimen, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo, la de jurisdicción, contencioso administrativa, algunas leyes sectoriales de sectores de la administración, etcétera, ¿no? Y estos son también los que posteriormente o en años sucesivos van a liderar la reforma económica con el plan de estabilización y el ingreso de España en varias instituciones internacionales. También, posteriormente, avanzando con el tiempo de esto, la ley de prensa, la ley orgánica del Estado, el referéndum de diciembre del 66, se acordarán los mayores, y después el estado de excepción que se produce con la detención y el juicio de Burgos de aquellos de ETA, terroristas de ETA, ¿no? En el caso Matesa, que se produce también en esa época, 69-70, ya empieza a haber diferencias grandes entre sectores que apoyan el régimen. Sectores, digamos, tecnócratas y sectores falangistas chocan dentro del gobierno de Franco. Fuera del sistema, lo que hay son las instituciones de la Segunda República, tanto el gobierno de la República en el exilio como el catalán y el vasco, que en realidad son más nominales que otra cosa, no tienen una presencia real en la política española. La mayor parte de las fuerzas políticas están en el exilio y no, de las direcciones de las fuerzas políticas están en el exilio y no en el interior. El PSOE, que en esos momentos prácticamente llega a tener una militancia, pero ínfima, es decir, se habla de que, por ejemplo, en el año 62, entre el PSOE y la UGT, eran solo unos cientos de afiliados en España. Ya en el año 48 y renovado posteriormente en el 51, en el 62, etcétera, expresamente reconoce a la monarquía, está pensando en Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, y hacen pactos con personas de su entorno, por ejemplo con Gil Robles y con Satrústegui y con otros. En el año 72 se produce la escisión del Partido Socialista, el sector dominado por Llopis, que intentaba controlar la situación, se escinden, la gente del interior liderada, lo de liderada habrá que ponerlo entre paréntesis, por Felipe González, porque no solamente era él, eran sectores del País Vasco, de Asturias y de Madrid, que también querían trasladar al interior la dirección del partido. El Partido Comunista de España, que era quizá la fuerza que más creció en ese momento, mediante un sistema de organización muy eficaz, creció mucho, tanto en aspectos sindicales, porque penetró dentro del sindicato vertical y consiguió arroparse bastante bien.
y después tuvo una presencia cada vez más importante, más relevante en la universidad, ¿no? Aquello que se decía, lo del partido. Cuando se hablaba del partido, el único partido que existía era el Partido Comunista. Una pequeña anécdota: cuando, yo que era socialista, en una reunión de profesores en la universidad, me lo repite de vez en cuando David Ruiz, que había una reunión y estaba hablando en una tarima, está Pilar Palop, y dijo, porque el partido, y yo que estaba al fondo de todo, digo, ¿qué partido? Y hubo un silencio tremendo, ¿no? Entonces me decía David Ruiz que dice, por fin hay alguien del PSOE aquí. Bueno. En el año 56 es cuando se estalla unos movimientos que ya venían de antes, y es significativo, los movimientos estudiantiles del año 56, donde se producen no ya la eclosión de una nueva generación de militantes, sino sobre todo, lo que es muy importante para expresar el cambio de la situación, es que en esos que se rebelaban estaban hijos de los dos bandos enfrentados en la guerra civil. El caso, por ejemplo, de Sánchez Mazas, que esta mañana se habló de él aquí, ¿no? Pues eso sería un ejemplo. Y por eso, también, quizá por eso, no solo por eso, pero también es cuando el Partido Comunista de España establece la política de la reconciliación nacional. Es un cambio, a mi manera de ver, sustancial de enfocar la situación. Pero no solamente había estas fuerzas, había también unas fuerzas emergentes en ese momento, nuevas. Una de ellas es el Felipe, Frente de Liberación Popular, de Julio Cerón, también estudiado en las publicaciones en Nódulo Materialista, hay bastantes trabajos sobre esta cuestión. Está la aparición de Ruedo Ibérico, que tuvo una influencia muy grande en París. También hay publicaciones Nódulo Materialista sobre esto, y tienen en común lo siguiente. Esto se dijo también esta mañana por alguien que no recuerdo ahora. Tienen en común que son antifranquistas, pero también antisoviéticas. De tal forma que, como se puede ver por las publicaciones que están en Nódulo Materialista, después se vio que había manos non santas detrás de ellas también, algo parecido con lo del Congreso por la Libertad de la Cultura. Aparece también a mediados de los años 60, se dice que en Asturias quizá, Comisiones Obreras, que fue una operación muy importante desde el punto de vista político por parte del Partido Comunista, que fue una operación muy hábil, que utilizaba también el caparazón del sindicato vertical. Y quiero referirme a una cuestión que yo le doy bastante importancia por la trascendencia que tuvo, que aparentemente era una cuestión académica, que son los famosos encuentros de historiadores de Po. Yo creo que una explicación de digamos, el conjunto de historiadores contemporáneos de España que mantiene una posición muy semejante sobre la República y la Guerra Civil está directísimamente conectado con aquellas jornadas de Po dirigidas por Manuel Tuñón de Lara. Directísimamente, es una opinión mía. O sea, con el estado de opinión que se generó a través de esto. Empieza a aparecer palabras como el cambio 16, que son gente que provenía, por ejemplo, del Felipe, algunos de ellos que venían del Felipe, y todo esto, cambio 16, pero la palabra cambio está apareciendo ya continuamente. También hay movimientos católicos que empiezan a tener, sobre todo, como decía antes, a partir del concilio del año 62, la OAC, la JOC, Vanguardia Obrera Juvenil, que venía en el esquema este que nos dio Iván Vélez por la mañana, aparece Vanguardias Obreras Juveniles, que eran el equivalente a la JOC, pero de los jesuitas, que derivarían en maoístas. Me parece que lo dice aquí también, no sé. Bueno,
y otra que hace poco lo estuve hablando con Iván Vélez, la Comisión Nacional Justicia y Paz, donde resulta que hay una coincidencia personal de algunos que fueron también parte de el Congreso por la Libertad de la Cultura, que voy a hablar un poco después de él un poco nada más, pero hablo de esto. Ya se lo dije a Iván Vélez, Carlos Santamaría, Lorenzo Gomis y otros son personas que estaban en los sitios dirigidos también por Ruiz Jiménez. Yo creo que es muy significativo las coincidencias estas, ¿no? En el contexto internacional, en ese momento, en esa época, el 45-72, en líneas generales, estaría la siguiente idea. Aunque es anterior a la fecha, pero es relevante para esto, es la conferencia de Yalta de febrero del 45, entre el 45, febrero del 45, en la conferencia de Yalta, donde se reparten el mundo después de la guerra. España y Portugal no entran en el reparto porque no eran contendientes. Y eso genera un vacío que es tierra de nadie, que por lo tanto es tierra de lucha. No va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con Hungría en el 56 o con Checoslovaquia en el 68, donde se sabía lo que estaba pasando, pero nadie intervenía porque están delimitadas las esferas. Aquí no estaban delimitadas las esferas. Aquí cualquiera podía hacerse con la situación. Es decir, no era un casus belli, por decirlo así, ¿no? En esa época se produce el aislamiento internacional de España y posterior reconocimiento. Sin embargo, es del 45 que se retiraron los embajadores hasta el 55 que ingresan en la ONU, y sin embargo ya en el año 48 España ya tiene tratados económicos con Francia y el Reino Unido, y ya digo que en el año 55 ingresa en la ONU España. Ya en el año 70 se producen acuerdos preferenciales con el mercado común, que después se llamarían preferencias generalizadas, un nombre muy bonito. Sin embargo, los dos puntos importantes de esta época son la Guerra Fría desde el punto de vista estratégico militar, y la Guerra Fría ideológica. En respecto a la Guerra Fría ideológica, casi voy a pasar por encima de ello, porque yo creo que fueron bastante ilustrativas las intervenciones de esta mañana de Iván Vélez y de Carlos Madrid. Simplemente poner de relieve que bueno, una cosa que no sé si mencionaron ellos, que tengo aquí, es el famoso contubernio de Múnich del año 62, de junio del 62, donde estuvieron 118 españoles de casi todos los partidos, menos de el Partido Comunista, claro, eran todos los demás, líneas democracia cristiana, líneas socialdemócrata, líneas regionalistas, entonces monárquicos, etcétera, ¿no? Me parece que no se refirieron a eso. Y insistir, recordar lo de los diálogos Castilla-Madrid o Cataluña-Castilla y el proyecto de asociación de culturas peninsulares, ¿no? Que creo que son muy relevantes para esto. Ahora bien, voy a centrarme en lo que quizá haya sido el determinante de todo lo que ocurrió después, que es el problema de la Guerra Fría estratégica. La Guerra Mundial supuso un cambio estratégico brutal en Europa, más que la propia Guerra Mundial, es el telón de acero que se llama la línea divisoria entre las dos esferas de influencia reconocidas en Yalta para las dos superpotencias que se crearon. En la línea esa de separación se llegaron a establecer decenas de divisiones acorazadas del Pacto de Varsovia, fundamentalmente soviéticas, que suponían una amenaza tremenda para la otra parte, el mundo libre, como se decía, ¿no?
Entonces eran miles de tanques que eran capaces, en los cálculos que se previeron, que eran capaces de atravesar toda Europa hasta llegar a los Pirineos quizá en 4 o 6 semanas. Esas eran las previsiones que había. Eso suponía un cambio, una necesidad, una respuesta estratégica muy fuerte. Tan fuerte que se iban a necesitar, se suponía, cientos de miles, quizá millones de soldados y decenas de millones de toneladas de material para ser capaces de dar una respuesta a eso. Eso suponía también el cambio de una estrategia de cuestiones como de almacenamiento y producción de armamento. Las posibilidades, aquí los que sean mayores recordarán aquello que llaman las COEs, compañías de operaciones especiales o guerrilleros que llamaban, es decir, dado que la posibilidad de resistir esa avalancha en el primer momento no era fácil, había que crear este tipo de guerrilleros que se infiltraban o permanecían en el terreno que iban conquistando, que se suponía que podían conquistar los soviéticos, y era lo que se iba a hacer. El cambio de la estructura de producción de armamento se hizo en aquel momento y la península ibérica pasó a tener un primerísimo lugar en esta estructura. ¿Por qué? Porque era la plataforma ideal junto con el Reino Unido, estar separado por el Canal de la Mancha, eran las plataformas ideales para el desembarco de esa ingente cantidad de hombres y material que suponía que a partir de los Pirineos podía dar una respuesta y reconquistar Europa. Por cierto, entre paréntesis, esto fue el origen del enfrentamiento de Gaulle, que se salió de la estructura militar de la OTAN, que era por esto, era decir, ustedes no me van a defender a mí, van a consentir que esos soviéticos aplasten Francia, pues yo voy a dotarme de mi armamento nuclear propio, etc., ¿no? Entonces esto supuso un cambio en la necesidad de contar con España para la defensa de Occidente, como se decía. Pero, y de ahí que a partir ya del año 45, según Stanley Payne, cambia la relación de Estados Unidos con España, pidiendo ya que se pongan las bases que posteriormente se pusieron. Ya se ve que tienen y van creando un fondo de retaguardia, es Zaragoza, Zaragoza, Torrejón, Morón y Rota. Es decir, la retaguardia está, lo más potente precisamente está en la retaguardia para proteger y ser capaz de responder, atacar, lo que sea, ¿no? Pero no es este el único eje estratégico que pasa por España. Hay un segundo eje estratégico que es el Mediterráneo. Hay un eje norte-sur y un eje este-oeste que es el Mediterráneo. Es decir, a partir del año 48, en que se crea el Estado de Israel, se genera un foco de tensión tremendo en la zona. A partir de ahí hubo la guerra del Canal de Suez, muy importante, porque aunque militarmente fue ganada por los franceses y alemanes, franceses y ingleses en combinación con los israelíes, como respuesta a la nacionalización del Canal de Suez que hizo Nasser, militarmente estaban ganando hasta que intervienen los soviéticos y los americanos y pararon la guerra esa, y lo que supuso un reconocimiento internacional de Nasser. Precisamente por esa época es cuando esta mañana se habló aquí del segundo mundo. El primer mundo era Occidente, el segundo mundo Oriente, y ahí surge la idea del tercer mundo. Que ahora tenemos una idea peyorativa. Tercer mundo es los que están en unas malas condiciones económicas, sociales, etcétera. En ese momento el tercer mundo, con ese de Nehru, de Tito, de Nasser y de todos estos, el tercer mundo era, nosotros no pertenecemos a esa estrategia bipolar. Pacto de Varsovia contra la OTAN. Nosotros somos el tercer mundo. Ahora derivó en otra significación distinta.
posterior, esta guerra del canal de Suez supuso también un cambio estratégico muy importante, es lo que se denominó la retirada estratégica del este de Suez por parte del Reino Unido, y eso explica muchos de los comportamientos políticos del Reino Unido respecto a Estados Unidos, que Estados Unidos se convirtió en el garante de los intereses económicos del Reino Unido al este de Suez. Esta es la explicación, ¿no? Además de la dimisión de Eden, que era el primer ministro británico en ese momento. Todo esto conduce a la elaboración de los pactos de Estados Unidos del año 53, que fueron renovados en el 63 y en el 70. Son pactos, acuerdos ejecutivos por parte de Estados Unidos, no son tratados para Estados Unidos. Era un acuerdo dentro de las facultades del presidente de Estados Unidos, por qué España no era una democracia, y llevar la cuestión a las cámaras legislativas americanas era la seguridad de que se venía abajo. Como me estoy dando cuenta que va bastante retrasado, voy a intentar acelerar un poquitín la cuestión. Además de las bases, hubo una serie de ayudas de todo tipo, económicas, incluso de beneficencia, se dieron alimentos para la gente necesitada, y esto va coincidiendo también con el cambio de la situación en España, y sobre todo de la personal de Franco. Era un régimen personalista y la evolución personal de Franco era determinante. La visita de Vernon Walters en el año 70 es algo así como abrir la espita de ir preparando todos los cambios que se iban a avecinar. Precisamente esta visita fue la determinante en la creación del SECED, que después fue el CSIC y ahora es el CNI, y concebido fundamentalmente para controlar a los movimientos políticos cara a una evolución política de España. Cuando en la proliferación de encuentros, tanto de visitas de presidentes americanos y de secretarios de Estado a España, como de ministros y después de ministros de Asuntos Exteriores de España a Estados Unidos, los temas de la OTAN son unos temas claves en la discusión. La transición también es otra, y el mercado común es importante. Desde Estados Unidos propugnaba que España entrase en el mercado común, quizá como elemento de defensa de Occidente, de aglutinación de todo esto. El rey Juan Carlos, que ya era, desde el año 69, era príncipe de España, empezó también a viajar a Estados Unidos y a tener entrevistas de altísimo nivel, y ya en estos momentos también los temas de conversación eran estos que estaba diciendo con el propio Juan Carlos. En ese SECED ya se fueron haciendo también planes para la transición, es decir, había una serie de planes. Las operaciones Diana, Lucero, Alborada, Jano, tenían objetivos muy concretos, que si los militares, que si la oposición, etcétera, para lo que había que hacer en el caso de del fallecimiento de Franco. Entrando ya en los bienios estos de los que hablaba, los tres bienios decisivos, el primero, 73-74, sería el del ocaso de Franco, el 75-76, el cumplimiento de las previsiones sucesorias o hechos sucesorios. Era la terminología, los más jóvenes no recuerdan eso, pero era la terminología que se utilizaba entonces. Y el 77-78 sería eso, el alumbramiento del nuevo régimen español. En ese momento, en el año 73, en el plano internacional, hubo una agudización del eje horizontal mediterráneo por cuestiones relativas a los países árabes, enfrentamientos de árabes e israelitas. La guerra de los 6 días ya había sido en el anterior periodo, pero hubo aquí la guerra del Yom Kippur en el año 73,
con la derivación de la crisis del petróleo que tuvo consecuencias mundiales, y en España tuvo unas consecuencias desastrosas porque en España no se le dio respuesta a esta cuestión, pensando en que ya eran los últimos momentos del franquismo y por la cuestión de prestigio, pero que después trajo consecuencias en el desarrollo del nuevo régimen, en la democracia. En el año 73 se produce la crisis greco-turca sobre el tema de la isla de Chipre. De la isla de Chipre, que Turquía, se produjo el cambio de régimen en Turquía, los coroneles echaron al rey y Turquía se salió de la OTAN inicialmente, aunque después volvió, porque precisamente el choque entre dos potencias de la OTAN y dos países de la OTAN, y que no fuese apoyado por los demás, para Grecia eso es insoportable. Y en esos momentos, otra cosa importante, hay un auge electoral muy grande de los partidos comunistas francés e italiano, que hacía temer que aquí en España, a los americanos, que aquí en España el Partido Comunista fuese a ser, si no hegemónico, por lo menos la fuerza más votada. Entonces, en ese año 73 es cuando se nombra a mediados de año a Carrero Blanco jefe de gobierno, que ya indicaba un declive de Franco, y en diciembre es cuando ocurre el asesinato de Carrero Blanco, que duró muy poco. Precisamente el día anterior a la visita de Carrero Blanco estuvo aquí en España Kissinger, y ya, vamos, una de las muchas minutas que hay de conversaciones, estuvieron hablando todo el tiempo de la amenaza soviética, Carrero Blanco y Kissinger. Prácticamente en la minuta esa yo no encontré otra cosa que el asunto este. El mismo día del asesinato de Carrero Blanco es cuando se iniciaba el famoso proceso 1001 a unos sindicalistas de comisiones obreras. Y para ver la importancia que tenía la cuestión de España para Estados Unidos, el único representante internacional de un cierto nivel que hubo en el entierro de Carrero Blanco fue el vicepresidente de Ford, que después, con la dimisión de Nixon, terminaría de presidente. Es muy significativo que Estados Unidos haya mandado al vicepresidente de Ford. También este mismo año, antes de acabar el año, es cuando se funda en Mauritania el Frente Polisario, otro elemento más que influye en el eje mediterráneo de tensión, ¿no? En el año 74 se inicia el año en España con el nombramiento de Arias Navarro y la famosa propuesta del espíritu de febrero. Me podía entretener en ello, pero más que no. Y el CSET propugna enviar dos posibles candidatos para ocupar los puestos directivos de la futura democracia española, los promociona ya. Uno de ellos es Fraga Iribarne, que lo mandan de embajador a Londres, y Areilza, de ministro de Asuntos Exteriores, que fue lo peor que le pudieron hacer, porque la opinión que sacaron los americanos de él, según se ve en esas conversaciones, fue desastrosa. Iba a darles consejo a los americanos de lo que tenían que hacer en todo el mundo. Y claro, no, es así, se ponen a leer las minutas esas, y es asombroso lo que ocurre con esto, ¿no? En ese año es cuando ocurre la famosa tromboflebitis de Franco, y en ese año es cuando se crea la Junta Democrática, que también esta mañana nos hablaron de ella, con el cuadro este que dio Iván Vélez de las figuras de los partidos que figuran ahí. No, es la parte de arriba de esto. La única cosa que quiero señalar yo aquí es la siguiente. Que no se destaca aquí. Los papeles de algunos individuos como Calvo Serer y García Trevijano no solamente eran individuos, unos particulares que formaban parte de esto, eran también miembros del Consejo Privado del Conde de Barcelona. Es decir, estaban sugiriendo que se iba a apoyar una monarquía con el Conde de Barcelona y no con el rey Juan Carlos.
Esto era muy importante para todo esto. Menciona aquí, voy a contar una anécdota, aunque sea perder un poco más de tiempo, a Vidal Beneito de la Alianza Socialista de Castilla. Serían él y, no sé, y la señora de la limpieza. No creo que más hubiese ahí. Vidal Beneito era bueno, tendría sus virtudes, como sea, pero en otros términos era, dicho así de forma sencilla, un cantamañanas. Y es que quiero contar una anécdota porque varias veces oí hablar al profesor Bueno de Tiempo de silencio, la novela esta de Martín Santo, que es a mi manera de ver, es una obra interesante por muchas cosas. Pues ahí en Tiempo de silencio hay una escena donde está el protagonista con otro amigo tomando una copa, me parece que era de chinchón o no sé qué. El otro venía muy contento contando cosas y dice: Pepín Vidal y desde Egipto. Era la opinión que ya en los años 60 se tenía de Pepín Vidal, José María Vidal Beneito, ¿no? En ese año 74 es cuando en octubre es cuando se celebra el Congreso de Suresnes del Partido Socialista. En ese momento la Internacional Socialista acababa de reconocer, hacía unos meses que acababa de reconocer al Partido Socialista Ascendido del Interior y le dio ya todo el apoyo en bloque. En Madrid se puso una oficina en la calle Princesa, donde estuvieron trabajando allí Julio Feo y Roberto Dorado, que ya con equipos de propaganda, diseñando logos, carteles, eslóganes, etcétera, ¿no? Todo pagado por todos estos. Al Congreso de Suresnes fueron el presidente de la Internacional Socialista, Mitterrand, Willy Brandt, fueron medios de comunicación extranjeros, y se decía que había 3.500 afiliados del Partido Socialista allí representados. Yo en ese momento ya era desde hacía un año afiliado, y es manifiestamente falso. Decía 2.500 en el interior y 1.000 en el extranjero. Lo de los 1.000 en el extranjero es posible que sí, los 2.500 en el interior, eso con toda seguridad de que era falso. Ya aparece ahí un personaje célebre que después se movería mucho por toda España, Dieter Konietzke, de la Fundación Friedrich Ebert, del SPD, que se movería mucho aquí por España, removiendo conciencias. Es importante también para algunas cosas que se reseñaron hoy por la mañana, el tema de la ponencia de nacionalidades del Congreso de Suresnes, donde se dice de que la autodeterminación de Cataluña, Galicia, el País Vasco, etc. Y hay una cuestión importante que lo dejo para el final, que es más bien de carácter internacional y que condiciona también mucho de todo lo demás que hay. En el mes de abril se produce la Revolución de los Claveles, en Portugal, donde el ejército africanista de Portugal toma el poder. Esto fue una desestabilización total dentro de las políticas del Departamento de Estado. A partir de ese momento es la obsesión. Y, por cierto, empieza a surgir en ese momento otra obsesión más, que tardaría años en materializarse, es qué va a pasar con Yugoslavia, con Tito, ¿no? Es decir, en los temas de conversaciones, en los documentos estos que salieron a la luz, de desclasificados del Departamento de Estado y de los Wikileaks y todo eso, ya están hablando de Tito, con qué antelación, pero es el tema de la OTAN, el tema de Portugal, el tema del mercado común, España presionando a todo esto. En ese momento se produce, voy a decir algo que no está publicado por ahí, aunque encontré una referencia en un artículo de Stanley Payne. Es el Departamento de Estado americano, no solamente el Departamento de Estado, instituciones americanas empiezan a preocuparse ya especialmente sobre España y empiezan a hacer seminarios donde llaman a hispanistas a hablar de lo que podía ocurrir en España. Pero lo más importante es una reunión organizada por el Departamento de Estado donde acuden más hispanistas,
que yo sepa, el principal, bueno, Juan Linz, pero también Juan Marichal, Malefakis, creo que estaba el hijo de Sánchez Albornoz, Clara Lida, Stanley Payne, etc. El único que reconoce, así de pasada, pero apenas tengo aquí un artículo de Stanley Payne, donde dice que él reconoce que sí asistió a una reunión de esas. Menciona también otras dos, otra organizada por una universidad, donde allí se encontró con Castells y decía, Castells decía que los militares iban a impedir que hubiese democracia en España, y Stanley Payne dijo que no, que los militares iban a estar de acuerdo. Ya diré después las razones de todo esto. Y él presumía de haberle pasado, de que Castells le hubiese reconocido posteriormente que él tenía razón, pero ya incluso antes de la Revolución portuguesa, ya en los fondos donados por Juan Linz a la Fundación Juan Marc, que es por lo menos lo que está en la red, no es de importancia porque son recortes de periódico. Hay un artículo de días antes de la Revolución Portuguesa de Martín Prieto, corresponsal de informaciones en Nueva York, que habla de cómo en la universidad, no dice el nombre, pero yo pienso que es la Universidad de Georgetown de los jesuitas, y de la Universidad de los jesuitas, un departamento de política internacional de los jesuitas, va a ser la Universidad de Georgetown seguro, donde estuvieron Linz y Payne, ¿no? Pero por lo menos en la reunión del Departamento de Estado americano, eso fue la verdaderamente decisiva para adoptar la postura respecto a lo que iba a pasar en España, y al cambio que se hizo en ese momento del embajador, que pasó de ser aquel famoso almirante Rivero, que era el puertorriqueño, a ser Wells Stabler, que fue el que de verdad condujo la transición política desde el punto de vista americano en España en esos momentos. Por si acaso tengo que cortar alguna cosa, voy a adelantar una cuestión que viene más atrás, que es la siguiente: ¿cuáles son los criterios que prevalecieron en esa reunión del Departamento de Estado? Que son los, como decía, de Juan Linz. Juan Linz, yo lo traje a dar una conferencia aquí en el año 72, 77, en el año 77, no me acuerdo si fue en febrero o en marzo, que el año anterior, todavía no llegué a ello, pero quiero adelantar estas cosas, ya digo, por si hay que cortar, unos meses antes, en diciembre del 76, fue el Congreso de Madrid del Partido Socialista. Allí fui a hablar con Elías Díaz en un momento, y me presentó a Juan Linz, que yo lo había conocido, pero no había hablado con él el verano pasado anterior, en un seminario organizado en Salamanca por la Fundación Friedrich Hebert, como decía antes. Y entonces estuve hablando mucho tiempo durante el desarrollo del Congreso con Juan Linz, varias veces al día estaba con él y tal, que quedó asustado porque en una de las ponencias que se decía que en la defensa del partido del programa máximo del Partido Socialista, donde estaba la sociedad socialista y tal, era una reliquia muy bonita para poner en un marco, en un sitio así, pero muy poco operativa en el momento. Decía que haríamos la sociedad socialista incluso empleando la fuerza si fuese necesario. ¿No? Eso se dijo en el Congreso de diciembre del 76 en Madrid. Claro, Linz se echaba las manos a la cabeza, y cuando vino a dar la conferencia aquí a Oviedo, repito en otros términos algo que ya tenía publicado en muchos libros, mucha bibliografía, porque era el experto, como había dicho antes, precisamente en los cambios producidos en Europa en la primera mitad del siglo XX, e incluso en algo de la segunda mitad del siglo XX. La línea de él es la siguiente: el cambio de la dictadura a la democracia tiene que ser dirigido por una persona que crea en lo que está haciendo y que tenga una flexibilidad y una capacidad de interlocución con la gente que está fuera del sistema. Él distinguía los sectores, el grupo que está en el sistema y el grupo que no está en el sistema. Entonces tenía que dirigirlo
alguien de aquí, pero que tuviese interlocución con alguien, con los que están fuera del sistema. Es importantísimo que las Fuerzas Armadas mantengan o la colaboración o la neutralidad en la cuestión esta. Que el sistema que se cree no sea presidencialista, sino parlamentario. El sistema parlamentario exige la negociación. Y entonces un sistema presidencialista podía llegar a alguien que condujese la situación en una dirección determinada y dejase fuera por la vía de hechos, aunque estuviese negociando, dejase fuera por la vía de hecho a sectores importantes. Esto lo dijo de una forma mucho más plástica aquí en la conferencia que dio en Oviedo. Un llenazo allí tremendo y se produjo un escándalo de todos los rojillos. En el ambiente que andaba yo, un escándalo tremendo, porque él matizó mucho más, dijo, el bloque de dentro del sistema, él está hablando de dentro del sistema y fuera del sistema en el lenguaje de los politólogos americanos, por ejemplo, era discípulo de Lipset. Entonces, dentro del sistema no es homogéneo, hay diversos grupos que unos estarían dispuestos a participar en la nueva unidad, pero otros no. Y al revés, fuera del sistema está constituido por diversos grupos que unos estarían dispuestos a participar en la nueva unidad, en el nuevo sistema, pero otros no. Y tiene que haber, digamos, el cemento tiene que ser alguien de dentro, pero próximo, que tenga una capacidad de interlocución con los de fuera. No, esa fue la línea que se hizo. De ahí que cuando en julio del 76 el Consejo del Reino hiciese la propuesta de aquella terna formada por López Bravo, ¿cómo se llama aquel otro? El que fue ministro, Silva Muñoz, que fue ministro de Obras Públicas, y Suárez, conducido la votación esa, dirigida por de Gijón, ahora estoy olvidándome de los nombres, Torcuato Fernández Miranda, pues ahí hubo se inclinó la votación deliberadamente, es decir, había en el Consejo del Reino varios miembros, uno de los que recuerdo ahora era Primo de Rivera, que era muy amigo del rey, y entonces la estrategia que se hizo fue la siguiente, lo que se trata es de que ninguno de la terna sea vaya por unanimidad, porque en el momento en que hay alguien por unanimidad es muy fuerte que el rey no le dé el placet a ese. Y por otra parte, el elegido es Suárez, y Suárez tiene que aparecer desde el primer momento en las votaciones, aunque vaya con menos votos que los demás allí, ¿no? Como así fue. Entonces, él tenía una serie de personas de su confianza dentro del Consejo del Reino, y estos fueron los que metieron desde el primer momento a Suárez y evitaron votar desde el primer momento a Silva Muñoz, de tal forma que cuando se llegó a la terna no había una mayoría clara y todos entraban ahí. Ese era el propósito. Se habló antes aquí de Junta Democrática y no voy a hablar de ello. Entre los temas de la documentación esta, que está en esta documentación desclasificada americana, Wikileaks, hay un asunto muy importante que es el tema del Sáhara. El tema del Sáhara, hay que tener en cuenta que en octubre, es decir, un mes antes, además un mes justo, el 20 de octubre, un mes antes de que el fallecimiento de Franco, entró en las Cortes un proyecto de ley de descolonización del Sáhara. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque indica de que el acuerdo de Madrid, que se firmó unos días antes de la muerte de Franco, ese acuerdo de Madrid sobre el Sáhara ya estaba consolidado bastante antes, la idea ya era existente. Es uno de los puntos oscuros que veo yo en todos esos datos sacados de Wikileaks y de desclasificados. No se ve clara cuál es la posición y a lo mejor
los acuerdos están tomados en otros sitios cuyos documentos no, vamos, los acuerdos con los españoles, entre los americanos y españoles sobre esto, ¿no? Están en otros sitios. Por ejemplo, hay una cosa muy significativa. El negociador español con Marruecos era José Solís Ruiz, que pues se descubrió que era el agente económico del rey de Marruecos en España, ¿no? Era ministro de sindicatos, que pintaba el ministro de sindicatos negociando con un país extranjero la descolonización de una colonia. No pinta nada. El ministro Cortina Mauri era un monigote ahí en esto, ¿no? Pero hay en las conversaciones de Stable, el embajador, con Solís Ruiz, donde Solís Ruiz da por hecho que la posición americana era dejárselo a los marroquíes, y Stable dice que no. Ahí hay cosas muy raras, como también, claro, no sabemos otra serie de cosas que hay en conversaciones, por ejemplo, entre los americanos y los marroquíes, y en conversaciones del rey, o de cuando todavía no era rey, y de Colón de Carvajal, que era Manuel Prado Colón de Carvajal, que era su interlocutor, su plenipotenciario para negociar esto. Apenas sale o no sale. Hay unas cosas ahí un poco, a mi manera de ver raras. Lo que sí puedo decir, estoy intentando cerrar al máximo esto, que en esos momentos el tema español está en todas las conversaciones del Departamento de Estado con todos los ministros y todos los dirigentes políticos, no solamente de Europa, del mundo. Con Ceausescu, con Mao Zedong, hay una cosa muy célebre que es esta graciosa, que es que en una entrevista de Kissinger con Deng Xiaoping, en la época antes de caer en desgracia, fue un factotum de Mao, cayó en desgracia y después volvió otra vez, en la época esa primera, están conversando sobre España, en vida de Franco todavía, y dicen, pero Franco lo dejará, y dice Deng Xiaoping, de eso nada, su mujer no quiere que lo deje. Ella está muy a gusto donde está, ¿no? Entonces, bueno, la ley para la reforma política, estoy abreviando mucho porque, bueno, en ese momento conversaciones ya de los socialistas, que ya venían de antes, con la embajada americana. La embajada americana estaba al día de todo lo que hacía el Partido Socialista y de lo que iba a hacer el Partido Socialista, pero la embajada americana también estaba al día de lo que hacía Franco y de todo lo que iba a hacer Franco a través del rey, a través del entonces príncipe, y ya no digamos después, ya cuando fue rey y todo esto, ¿no? En la ley para la reforma política, estoy saltando un poco adelante y hacia atrás, ¿no? Que es otro hito importante anterior a... posterior ya en lo que estoy diciendo. Esta ley fue muy importante porque una de esas operaciones que decía del SECED de Carrero Blanco, bueno, en aquel entonces era el teniente coronel de San Martín, que después fue golpista en el 23F, una de las operaciones estaba en controlar a los procuradores en cortes franquistas. Entonces la operación de aprobar la ley para la reforma política, lo que llaman el harakiri de las cortes franquistas, esa operación llevó varios frentes. Uno de ellos, había algunos que ya estaban convencidos, era un núcleo importante, y había otros que fueron simplemente al chantaje, a sacarles dosieres. Y una de las operaciones del SECED era sacar dosieres. Mire usted, o vota o ya sabe, ¿no? Y después otra fue un famoso asunto, una negociación de Suárez con el padre Martínez, no sé cuántos, que era el procurador en Cortes y el presidente de la asociación de la enseñanza privada, era un cura, un sacerdote, de la enseñanza privada, que le prometió una ayuda a lo que llamamos hoy la concertada, una ayuda importantísima, y él consiguió un bloque de votos muy grande. Lo curioso es que esa ayuda quedó ridícula al lado de la ayuda que dio después Felipe González cuando llegó al gobierno, pero así es, pero una proporción de 1 a 5 o más fue la diferencia. Bueno, entonces, en el año 77, a ver cómo logro acabar esto,
En el año 77 se produce ya el referéndum, fue en diciembre del 76, cuando el Congreso, a la vez, por los días, unos días después del Congreso de diciembre del 76 del PSOE, que ya creo que no voy a hablar de ello más que decir que vinieron todos esos dirigentes, Willy Brandt, Olof Palme, Mitterrand, Carlos Altamirano, el chileno, otra serie de cosas así. Por cierto, que tanto en ese como el de Suresnes, la delegación israelí fue pitada, y en cambio las mayores ovaciones fueron para la OLP y el Polisario. Y por cierto también, y esto fui testigo yo personal, como la representación de Melilla fue suplicando a Felipe González en los pasillos, en presencia mía, ahí delante, más cerca que esto, suplicando que se metiese en las resoluciones la españolidad de Ceuta y Melilla y un planteamiento contrario a Marruecos en el Sáhara, y Felipe González dijo que no, delante mío. Esto lo presencié yo. Antes de terminar ya con las elecciones y la aprobación de la Constitución, quería hacer una referencia que se me pasa por la cabeza como pasé estas cosas. El tema, el apoyo no era solamente al Partido Socialista por parte de todos estos, era también al sindicato UGT. Es decir, yo fui, sin estar legalizados los sindicatos, sin estar legalizados los partidos, se hizo el Congreso del Partido Socialista. Sin estar legalizados los sindicatos, yo era profesor de la universidad entonces, en marzo del 76 se hizo en Cádiz el Congreso de FETE, UGT, y yo asistí allí, y después en abril el Congreso de la UGT en Madrid, que yo asistí también y contribuí a formar la ponencia política con Jerónimo Saavedra entonces uno que fue catedrático de Derecho del Trabajo aquí más tarde. Ahora está en el Consejo Económico Social, presidente del Consejo Económico Social. Hicimos la ponencia política. Lo que es curioso es que el lema del Congreso ese era la unidad por la libertad. Se decía en el lema del Congreso, la unidad sindical por la libertad, pero cuando nos pusimos a redactar la ponencia política, llegó allí Enrique Mújica y dijo, de unidad, nada. Y hubo que poner la coordinación sindical. Eso fue personalmente por Enrique Mújica. ¿Por qué? Porque, es decir, si en ese momento se unen, la UGT queda absolutamente absorbida, era absolutamente minoritaria por todo esto. Bueno, en el 77 es cuando entran ya en cadena toda la apertura de primero la ventanilla de los partidos políticos, que el Partido Comunista presentó la solicitud en la ventanilla y fue el que más tardaron, hubo toda la marea esa, y curiosamente unos días antes de la legalización del Partido Comunista, Suárez había estado en Estados Unidos, probablemente lo hubiese hablado allí, porque la postura de Kissinger es otro de los temas interesantes. Ahí se ve que Kissinger quería ralentizar en la democracia al máximo posible, no ralentizar los avances, por decir así, entre ellos que no se reconociese inmediatamente al Partido Comunista. En cambio, Stabler decía que sí, y la gente del interior, incluso algunos de bastante de derechas, decían que sí, porque podía haber un jaleo muy grande si no se le reconocía. Bueno, se legalizaron los sindicatos, se modificaron aquellas cuestiones de la ley de prensa más restrictivas, y se funda la UCD, que voy a decir una anécdota sobre la fundación de la UCD en marzo, las elecciones fueron en junio.
estaban presionando a Suárez para que uniese todos los grupos de centro. Ya se ve aquí en el cuadro este que nos dio Iván, la cantidad de grupos que se llamaban socialdemócratas, liberales, demócratas cristianos, etcétera, para que se fusionasen, porque sería como el caballo ganador, ¿no? Entonces, Miguel Boyer, que había sido elegido de la ejecutiva del PSOE, a los pocos meses se salió del PSOE por un enfrentamiento con Alfonso Guerra, y sin embargo se presentó como senador por La Rioja, no salió por la UCD, pero comentando a un amigo mío esto, oye, ¿qué haces ahí? Y dice, mira, la UCD es un autobús que tú sacas el billete y no sabes qué asiento te va a tocar, si adelante, atrás, no sabes si pasillo, ventanilla, quién vas a tener al lado, en eso. Lo que sabes es que el 15 de junio está en la carrera de San Jerónimo. Era ese el planteamiento, ¿no? Es también otra anécdota así. A finales de años, cuando Suárez trajo a Tarradillas de Francia y le nombró un decreto creando la Generalitat en base a la Diputación Provincial de Barcelona, ¿no? Lo del yo soc aquí. Las elecciones se producen, como ya se sabe, yo creo que en 165 la UCD, 118 PSOE, 20 el Partido Comunista, 16 Alianza Popular, el PSP 6 y otros 25. De los senadores eran 200 más 40 o 41 de designación real. Hay una cosa que quería decir, que hubo un acuerdo inicial antes de empezar a elaborar la Constitución por estas nuevas Cortes, que ya desde el primer momento, aunque no se decía en la convocatoria expresamente que eran constituyentes, en la práctica, como se decía, que podían reformar las leyes fundamentales del reino, pues del franquismo, pues era evidente que eran así, y ellos lo decían, todos dijeron de palabra que eran constituyentes. Hay una cosa sobre el sistema electoral, que esto fue una sorpresa que yo tuve hace poco, con esto es, el sistema, como dentro del gobierno de Suárez había gente de lo que hoy sería PP, entonces será P, pues hubo una negociación interna sobre el régimen electoral a establecer. Y la discusión se centró en si distritos uninominales o circunscripciones amplias. Y porque los de AP propugnaban distritos uninominales. Entonces, Suárez parece ser que con su habilidad de siempre logró convencerles de que era una transacción por parte de él establecer las circunscripciones provinciales. Ahora bien, es decir, aparentemente, una de las cosas que se consideraban era que este sistema electoral se hizo para favorecer a las autonomías, a los partidos autonómicos, y aparentemente no fue así. Otra cosa es que hubiese más cosas que nosotros no sabemos, o que era un resultado no pensado. Lo que sí sabemos es que ningún régimen electoral es neutro, y un hecho real es que este sistema electoral favorece la sobrepresencia de los partidos autonomistas. Ya sobre... había, como decía antes, un pacto previo antes de empezar a elaborar la Constitución. Primero la ponencia, después la comisión y después el pleno fueron como se elaboró. La ponencia de estos que ya se conocen, lo que llaman padres de la Constitución, y había un acuerdo de hacer una Constitución rápida, que esa Constitución incluyese principios rectores de política económica y social, que no son derechos, pero están ahí por la cosa, y establecer un catálogo de derechos políticos y una ley de amnistía. Ley de amnistía que se hizo poco después de las elecciones, en octubre ya, por delitos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado, que incluía a funcionarios, a rebelión y a sedición.
inmediatamente de producirse eso, ya España entra en el Consejo de Europa, es decir, ya hay un reconocimiento internacional político, es un organismo ya político, no económico, donde hay un reconocimiento internacional de la nueva situación. Y también, inmediatamente de las primeras elecciones, bueno, en realidad fue meses después, se produce la unificación de diversos grupos socialistas catalanes, el PSC-C Congrés, el PSC-R Reagrupament, el Convergencia Socialista de Cataluña y la Federación Catalana del PSOE. En estos partidos, no me acuerdo, el PSC-C o PSC-R, uno de los dos, habían ingresado varios de todos estos que estudian, Iván Vélez y Gustavo Bueno Sánchez, del Congreso por la Libertad de la Cultura, ingresaron en unos partidos de estos de Cataluña, ¿no? Bueno, yo creo que al final trastoqué todo esto, pero bueno, que espero que haya quedado bastante claro. Y se pueden sacar algunas consecuencias que no sé. Hay una que se me ocurre hoy, que tengo anotada aquí varias cosas a tratar que lleva mucho tiempo, pero simplemente leer un párrafo de Juan Linz, que ya digo que es el muñidor de toda la operación, por lo que estuve contando. Dice, lo que se trataba, él estaba explicando el consenso, y esto se relaciona mucho con la solidaridad que habla el profesor Bueno y también con la explicación que da Max Weber de lo que es la legitimidad, que es eso, solidaridad, alianza de sectores. Por ejemplo, del Imperio alemán era la alianza entre el pacto entre los funcionarios y la nobleza, incluyendo ahí a la monarquía, ¿no? Pues en contra de la burguesía y en contra de la clase trabajadora. Y Max Weber dice que la Constitución de Weimar, que él contribuyó a hacer, era cambiar la alianza, era la clase trabajadora, las clases populares, más los funcionarios en contra de los otros, ¿no? Entonces ocurre lo siguiente, que como denuncia Carl Smith, dice, oiga, o sea que si se declara el estado de excepción del artículo 48 de la Constitución, una de las pocas cosas que queda protegida es la carrera profesional de los funcionarios y los derechos, otros derechos y libertades que tienen los ciudadanos. No, es curioso, es porque eso es una idea de Max Weber, ¿no? Pero bueno, la frase de Linz, que quiero decir, es que es importante, reveladora, que indica un poco el buenismo en el otro sentido de estos, la falta de sentido de la realidad concreta del sitio concreto, ¿no? Dice, Juan Linz dice que el pacto, digamos, que hay que hacer es crear una sociedad política inclusiva, o sea, que integra y reconoce todas las tendencias sin exclusión por razones vinculadas al pasado. La lectura práctica de esto es que a la hora de la verdad la configuración de la España presente, al menos en la Constitución, fue en base a que tuvieron un papel determinante sectores minoritarios de la sociedad por querer ser inclusivos. Había que incluir a todos, incluyendo a esos que después no iban a ser leales al pacto, al consenso, no iban a ser leales al consenso. Yo creo que es muy importante esto, ¿eh? O sea, bueno, creo que acabé, la verdad es que, y sobre todo, ya habrán notado que algunas de las cosas que dije yo me embalé porque me gustaban más que otras, pero bueno, por mí ahora podemos hablar algo, si es que hay tiempo, no sé qué dice. No, bueno, yo quiero simplemente recordar, ya que estamos en un congreso de gente que se dedica a filosofía, pues recordar una situación muy curiosa y bastante desconocida, que por cierto me la contó Gustavo el otro día,
y a él apelo por todos los errores que pueda cometer. Fue que, como es sabido, en la conferencia de Yalta, inmediatamente la creación de la UNESCO, pues la UNESCO, claro, ejerció un papel decisivo, porque la UNESCO estaba concebida, al parecer, principalmente para enfrentarse en la Guerra Fría, que empezaba entonces, para enfrentarse con el sistema soviético. Es decir, sencillamente se trataba de contrarrestar la unidad filosófica del sistema soviético. Y entonces la primera cosa así curiosa que a mí me parece que conviene resaltar fue la siguiente: que habían determinado que fueran los catedráticos de renombre en Alemania. Me acuerdo uno de ellos, von Rintelen, que yo conocí cuando estaba de becario en él varias veces, von Rintelen, los cuales lo descubrieron directamente en los propios lugares donde estaba la línea Maginot y demás. Es decir, que fueron a una especie de apartamentos o de tiendas para reunirse allí una serie de catedráticos. Y entonces estos catedráticos al mismo tiempo pues les encomendaron el redactar una serie de puntos doctrinales, hacer una especie de diccionario de filosofía. Y entonces en este diccionario de filosofía, pues curiosamente se citó, pues vamos a ver si recuerdo, se citó a Heidegger recomendando, vamos, excluyéndolo, sí. ¿no? Heidegger nada, por sus componentes nazis. Y en cambio se recomendó, que esto es mucho más curioso aún, no solamente no hablar de Heidegger, sino sobre todo tratar bien a Max Scheler, a pesar de que Max Scheler había sido uno de los pioneros de la guerra, ¿no? en los conflictos, pero claro, era anterior a los nazis y además era judío y una serie de cosas. Es decir, que esto es muy interesante para que los profesores de filosofía sepan que la filosofía que vino después de esto estaba ya enfocada directamente a la Guerra Fría contra la Unión Soviética, y que tenía unos objetivos clarísimos de recomendar a Max Scheler y excluir pues, por ejemplo, a Heidegger. Esta mañana habló algo Carlos Madrid, fuiste tú, ¿no? Sí, Carlos Madrid habló algo del tema que ampliamente, vamos, y cómo el sector español del Congreso por la Libertad y la Cultura empezó a desarrollar la filosofía analítica y el neopositivismo y todo esto, ¿no? Y vamos, el caso ese de Tierno Galván con la sección esta de estructura y función dentro de Tecnos y la traducción de Wittgenstein y todo esto, ¿no? Y cómo se hacía con dinero americano. Las becas Fulbright eran para eso, pero bueno, José Luis San Pedro, 2 años en la Universidad Americana, vamos, así... Lo que quizá hubiera sido conveniente sería para mucha parte del público, una mención más intensa del Congreso de la Libertad por la Cultura, y sobre todo de la dependencia directísima de la CIA. Claro. Y por tanto de lo de aquella cosa de... Entonces, frente a la filosofía marxista se contraponía la filosofía analítica, frente a la pintura realista, la pintura surrealista, etcétera. Pero ahora sí, en poesía, en todo. Está estudiado en algunos
países, hay países suramericanos que hay monografías en países aparentemente que no estaban en el frente de batalla, por decir, y sin embargo está estudiado. Es decir, era una estrategia global de, digamos, de acoso, un cinturón, ¿cómo se dice ahora? ¿Un cinturón qué? Un cordón sanitario alrededor de la Unión Soviética, era lo que pretendía, ¿no? Sí, y bueno. Cojo yo la palabra. No, ampliando esto, es que a lo que se refería, bueno, es un poco anterior, porque es justo en el 48. Quiero decir, porque en realidad el asunto de la filosofía analítica es avanzado en los 50 y sobre todo en los 60. Entonces, lo que él mencionó es, en el año 48, el primer consecuencia de lo de la UNESCO. O sea, la UNESCO se organiza un mes después que la ONU. Un mes después que las 5 potencias que forman el Consejo de Seguridad de la ONU, que son las 3 potencias vencedoras, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, más la desnazificada Francia y China-Taiwán, una vez que han firmado ya la declaración, han aprobado la Organización de las Naciones Unidas, un mes después se crea la UNESCO en Londres. Pero al crear la UNESCO se prescinde de la Unión Soviética. O sea, la UNESCO no entra a la Unión Soviética ni Alemania, ni Japón, ni España entonces. Entran a partir del 52. Esos 4 años son claves. Entonces, la UNESCO, que se ha creado en el 45, se reúne su segunda conferencia, que dura un mes y medio, en la Ciudad de México en el 47. México fue el 7º país que se sumó a la UNESCO. Y entonces, en esa reunión deciden, aparte de ratificar el bloqueo a España, deciden dedicar un montón de dinero a reorganizar la filosofía y las organizaciones de filosofía, a que la UNESCO tome la iniciativa de favorecer la reunificación de instituciones dedicadas al cultivo de la filosofía. Es decir, hay que volver a poner en marcha el cultivo de la filosofía. Eso lo deciden en diciembre del 47 en Ciudad de México. Y en el verano del 48 hacen un primer congreso en Aquisgrán de profesores de filosofía alemanes, donde efectivamente promueven a Scheler, deciden reactivar la sociedad Kahn y los Kahn Studien, y deciden inventarse una sociedad europea nueva, que es la sociedad Leibniz, olvidando todo lo demás. A la semana siguiente se celebra en Ámsterdam el 10º Congreso Internacional de Filosofía, que llevaba los congresos internacionales de filosofía se habían comenzado a reunir en 1900, inspirados por Francia, cuando el principio del siglo XX y la exposición de París, como casi todos los congresos de todas las disciplinas. Entonces se había celebrado el 9º Congreso en el 38, después vino la guerra, y entonces 10 años después, en el 48, se celebra ese 10º Congreso, y en ese 10º Congreso, ya auspiciado por la UNESCO y controlado por la UNESCO, ahí ya participan importantes ideólogos norteamericanos que luego van a ser, pues, por ejemplo, el trotskista, un catedrático de la Universidad de Columbia, Hook, que luego van a ser los que el año que viene sean encargados ya por la CIA de desactivar la famosa Conferencia por la Paz del Hotel Waldorf Astoria. Entonces, en el 48 ahí es donde deciden, entre otras cosas, hacer la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Es decir, una federación auspiciada por la UNESCO a la que ya no pueden pertenecer particulares, sino asociaciones. Tiene que ser organizaciones democráticas. España no está y Alemania no está, pero paradójicamente en la lista de los 30 miembros que conforman el primer consejo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía hay un español, que es Juan Zaragoeta, al que esta mañana se refirió Carlos Madrid. Juan Zaragoeta no se sabía por qué, bueno, seguramente porque era presbítero. También había 2 jesuitas y también había 2 dominicos, estaba el padre Bojensky, etc. Es decir, ahí hay una voluntad de salvar lo salvable de la filosofía nacionalsocialista.
todo el bloque católico, bueno, y luego 2 años después, o 1 año después en Argentina, se hace el Congreso el primer Congreso Nacional Argentina, hecho por Perón, donde se vuelven a reunir ahí filósofos alemanes, filósofos italianos, filósofos españoles, quiere decir que ahí ya, digamos, la desnazificación y la desfascistación filosófica ya está totalmente integrada por la vía católica. Entonces, el auge analítico es un poco posterior, es unos años después en todos los sitios. México, por ejemplo, no tiene sociedades nacionales de filosofía, no puede participar en los congresos. Es cuando encargan en Vasconcelos, bueno, ponen a Vasconcelos, a elementos católicos, a dirigir la Sociedad Mexicana de Filosofía, que se constituye en el 53, y así sucesivamente. Y van surgiendo sociedades de filosofía en todos los sitios. En Cuba, bueno, en España se había hecho un poco antes, pero ya previendo eso, pero sin poder entrar hasta más adelante, etcétera, etcétera. Es decir, la reorganización ideológico-filosófica en el contexto de los justos de los inicios de la Guerra Fría, auspiciada por la UNESCO, es absolutamente total. Si vemos lo que ha ido pasando años después, pues, es decir, lo que hace la UNESCO hoy, 25 años después de la caída de la Unión Soviética, pues la cosa es de mucha risa, porque pues, no hay que olvidar pues cómo ese armonismo les lleva a organizar un congreso en Teherán, a tener que anularlo, a estar coqueteando con la filosofía islámica continuamente. Es decir, ahí ahora tienen un batiburrillo, pero que es el propio batiburrillo de la situación puramente burocrática de esas instituciones que se mantienen, pues porque sí. Pero ahí el asunto de España, por ejemplo, lo que hay que explicar, que eso vamos, estamos en ello, es por qué Zaragoza ya está metido ahí. Como también hay, por ejemplo, un representante de Indonesia y otro representante, creo que es de la India, donde no había sociedades. Sin embargo, Alemania no entra hasta más adelante, etcétera, etcétera. Eso. Bueno, gracias. Una pregunta, ¿por qué, para que el público no se entere, porque lo has ido diciendo, pero yo creo que deberías precisar tu currículum de activista socialfascista en esos años? No, bueno, yo tuve un pasado de sindicalista en la clandestinidad, porque yo antes de estudiar Derecho estaba trabajando en un banco cuando estudié Derecho y teníamos un grupo sindical clandestino liderado por José Manuel Palacio, que fue alcalde de Gijón después, en los años 60. Es que yo soy más viejo de lo que parezco. Y entonces, después voy a contar una anécdota que lo comenté esta mañana con el profesor Bueno. Teníamos un grupo clandestino en la banca que la controlábamos, éramos como una docena, pero lo controlábamos bien. Y organizamos huelgas, manifestaciones, cosas de esas, en los años 60. Después la gente fue derivando. Bueno, había alguno que era del Partido Comunista, incluso un falangista, de un grupo de esos falangistas de tal, y los demás, casi todos nos pasamos al PSOE y a la UGT. Después, en el año 73, a través de Gregorio Peces Barba, conecté Elías Díaz me presentó a Gregorio Peces Barba y Peces Barba me dijo con quién tenía que hablar aquí en Asturias para entrar. Yo quería entrar en la UGT y entonces ya era profesor yo en la facultad. Con quién tenía que hablar y digo que quiero entrar en la UGT. Y dice, no, aquí nada, hay que entrar en las dos cosas. ¿Y qué hacéis? Pues nada. Lo que se hacía era comprar El Socialista y la revista UGT. Y entonces yo empecé a decir, no, hay que mandar propaganda y no sé qué, y hacer reuniones y cosas de esas y tal. Entonces, así fue que a los pocos meses me meten en la ejecutiva conjunta a primeros del año 75. Sí, a primeros del año 75, fue inmediatamente después del Congreso de Suresne, me meten en la ejecutiva, que era una ejecutiva conjunta del PSOE y de la UGT, pero no se hacía nada, no había nada que hacer. Entonces, y después, en septiembre del 75,
se hace una reunión, el 8 de septiembre, el día de Covadonga, se hace una reunión en una cabaña en el monte donde se decide elegir nada más que una ejecutiva del PSOE, pero no se hace nada ni para la UGT ni para Juventudes Socialistas. A Juventudes Socialistas le dicen que se organicen por su cuenta. Y entonces yo salgo de la ejecutiva esa y de sindicalismo no se había dicho nada. Eso era septiembre del 75. 2 meses antes de morir Franco. Y a las pocas semanas llega una orden terminante de Madrid que hay que organizar la UGT a toda velocidad. Y yo, como era el partidario de hacer eso, pues me metieron ya en la ejecutiva de la UGT directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué era? Porque había salido una circular interna de comisiones obreras donde decían que querían coger los sindicatos verticales con los ascensores funcionando, que era lo que habían hecho en Portugal. Y entonces les entró el canguelo y había que fundar la UGT inmediatamente. Y entonces es cuando decidimos hacer el homenaje a Llaneza el 26 de febrero del 76. Llaneza era el fundador del sindicato minero en Mieres, que fue, yo no sé si estuvo usted allí, tú estuviste, ¿no? Fue algo verdaderamente emocionante por muchas razones, entre otras cosas porque estaba nevado, estaba en un pozo ahí el cementerio civil y rodeado de montes nevados y guardias civiles con fusiles, digo, Policía Nacional, los grises con fusiles, ¿eh? Era una cosa acongojante, vamos, así. Y venían sindicalistas extranjeros, bueno, sí. Yo tuve en aquella época, en mi casa, es una historia publicada en el libro ese que comenté antes de Vísperas del Nuevo Tiempo, de Ignacio Gracia Noriega, que está publicado por Ventalfa, cuenta una historia, no es tal como la cuenta, pero sí. Yo tuve decenas de miles, no sé cuánto, de miles de pegatinas, que serían octavillas, así. Decenas de miles en mi casa, que la tenían 2 cajas debajo de mi cama. Entonces, y venían, qué sé yo, los de Avilés, tomar 5.000, vale, Avilés, los de Sama, tomar 6.000, vale, para Sama. Y un día estábamos, es la anécdota que cuenta el libro este, estábamos en un bar que ya desapareció, el Pelayo, y estaba uno que después fue presidente del Principado, Juan Luis Vigil, con unos chavaletes que eran entonces estudiantes de Derecho, y uno de ellos ahora es del Consejo del Poder Judicial y tal. Y entonces Juan Luis Vigil empezó a decir que yo no tenía lo que había que tener porque no atrevía para no sé qué y tal. Y digo, esperar un momento, y fui a casa y lo que quedaba, me acuerdo que doblé, era una caja más alta, no me acuerdo cuánto tenía, 60 por 60, 80 por 80, no sé, doblé porque ya había perdido bastante para eso, y la até con una cuerda y subí desde mi casa hasta allí, y era un esfuerzo y que me hacía un daño en la mano y tal, y llego al bar ese, estamos hablando, pues eso sería enero o principios de febrero del 76, que ya había muerto Franco, pero llego allí a un bar en el medio de Oviedo y como yo me pongo allí, salieron disparados todos, ¿no? Por cierto, que ya que mencioné 2 veces el libro ese editado por Pentalfa, tal. Está aquí presente el autor de otro libro editado por Pentalfa, que cuenta también algunas cosas relativas a que José Ramón Gómez Fouz, que fue campeón de Europa y de España de boxeo, y tiene varios libros publicados en Asturias de muchísimo éxito, y cuenta historias de la legalización, mejor dicho, cómo se favoreció en determinadas empresas, sobre todo en UNOSA, a la UGT para impedir el éxito de comisiones obreras, pero se empezó por arriba, hablando por arriba, bueno, estos chicos hay que darles cancha, ¿no? Y publica documentos y datos muy importantes sobre eso, creo yo, vamos. No sé.
Bueno, hay muchas cosas que hablar de todo esto, por lo menos. Lo que habrá sorprendido a la gente más joven, que claro, esto estuve contando cosas de hace 40 años o más, y la gente más joven, pues quizá no las haya oído nunca juntas así, o muchas de ellas, ¿no? Vale, bueno. Pues yo quería hacerte alguna, pedirte alguna opinión. Sí. Y por supuesto felicitarte, ¿no? Porque ha sido muy interesante todo lo que has contado. Yo te quería hacer dos preguntas o que valoraras un par de cosas, puesto que tú fuiste un testigo de aquella época, como ha quedado patente, ¿no? ¿Qué peso real tuvo, qué repercusión tuvo en su momento la publicación en El Socialista de los enfoques de la praxis? ¿El artículo ese? Esa es una pregunta. Era de Alfonso Guerra, sí, pero sí. Es que no me acuerdo bien de eso. Yo lo que veo, mira, creo, ahora no centro, sé que existió eso, pero no centro bien la cosa. Lo que puedo decir es lo siguiente: había una estrategia muy bien elaborada por parte del PSOE para desbordar por la izquierda al PC. Sí, por eso lo digo. Era eso. Sí, más o menos. Era ese el tema. Era una estrategia. Voy a poner una anécdota ya personal, donde voy a contar algo de otro amigo nuestro, también desgraciadamente fallecido, que es José María Lasso. Yo en el año 74, cuando se hizo Junta Democrática, a los pocos meses vino por aquí a hacer propaganda de la Junta Democrática el economista, el catedrático de economía, Ramón Tamames, que era el ídolo, Lasso en aquel momento era el ídolo de él. Y entonces vino a hablar, y en un acto multitudinario en la Facultad de Ciencias dio una charla explicando la Junta Democrática. La Junta Democrática está en la línea de la reconciliación nacional, de todo esto, ¿no? Y entonces explicó todo eso, y en un momento determinado habló, y la guerra civil, la lucha de la mitad de los españoles contra la otra mitad. Y yo, que en aquel entonces, siguiendo la línea del PC, de desbancar por la izquierda, del PSOE, de desbancar por la izquierda al PC, dije, pedí la palabra y dije, de eso nada. La guerra civil es la lucha de la oligarquía contra el pueblo español que lo está pisando y no sé qué. Y entonces, claro, Lasso, el que a su ídolo lo dejasen así, dijo, estamos hablando del año 75, ¿sí? Dijo, el profesor José María Fernández del Departamento de Derecho Político. Yo quedé, se me abrieron los ojos, ¿sí? O sea, que en este momento igual hay 20 o 30 policías aquí diciendo quién era yo. Pero bueno, fuimos amiguísimos hasta el último de sus días, ¿eh? Pero es eso, ¿eh? Bueno, y luego otra cosa, vamos a ver sí. Y ahí, mira, voy a decir más cosas. Hay que tener en cuenta que en el Congreso del PSOE de diciembre del 76, aquello que dije antes de que se lograría la sociedad socialista, incluso utilizando la fuerza si fuese necesario, eso estaba promovido por unos grupos controlados por Alfonso Guerra en Madrid, José Acosta y otros, fueron los que lo promovieron, porque iban en la línea esa. ¿Qué ocurrió? Pues que inmediatamente, cuando ya quedó desbordado, después de las primeras elecciones, quedó desbordado el PC, ya no era necesario eso, había que cambiar. Entonces, cuando llegan al Congreso del 79, se habla del marxismo y Felipe González dimite. Y hay que convocar un Congreso extraordinario, pero se nombra una comisión gestora, presidida por José Federico de Carvajal, agente de la CIA. Es eso, informador de la embajada americana desde los años 50. Es así. Por cierto, que en ese congreso hay muchas cosas que no están dichas. Por ejemplo, que no se votó como es debido. Hubo delegaciones que no votaron. Eso está sin publicar. Nadie lo dice. Hubo delegaciones, por ejemplo, la de Asturias no se reunió para votar. Sé que alguien votó, sé la persona concreta que ya murió, el pobre, que votó diciendo que era el voto de Asturias, pero la delegación de Asturias, entre ellos iba un funcionario de prisiones que conoces tú, de penitenciario, de la administración penitenciaria que conoces tú,
pues no se reunió la delegación para votar. Y entonces yo le dije a uno de otra delegación, dice, pregunta cuál fue el resultado de las votaciones. Y entonces dijeron, el 43%, no sé qué, 60 y tantos por ciento, no sé cuánto, una cosa así, ¿no? Pero no dijeron un número de votos, porque hubo delegaciones que no votaron. El día, cuando se diga eso, porque ese congreso fue el de la exaltación de Felipe. Yo creo que es algo parecido a lo que está pasando ahora con Podemos y Iglesias. Ese congreso fue el de la exaltación de Felipe. Por ejemplo, el día que llegamos al congreso, nos reparten allí el socialista. Entonces, era de este tamaño, folio, ¿no? Así, el socialista. Entonces, una edición especial para la apertura del Congreso y todos los días sacaban una edición. Empezamos a mirar y llegamos a la última página y ¿qué vemos? Es la mitad de la página, una foto donde Felipe González sentado en una mesa, era una foto más grande pero recortada, entonces Felipe González sentado en una mesa y encima, detrás, el cuadro de Pablo Iglesias. Aquí está, este es vuestro líder, el heredero de tal. Yo ya lo dije, pero bueno, ¿esto cómo se puede consentir? O sea, vamos a hacer un congreso y ya está determinando esto. Voy a deciros otra cosa más de esto en relación con la votación. Yo estuve en un ascensor reunido con varios, subiendo y bajando en un ascensor con Javier Solana y con otros, intentando hacer una candidatura alternativa a la de Felipe, porque se había armado un jaleo, porque Felipe no consintió mover un solo nombre de una lista cerrada que presentó. Y fue a hablar con él todo el mundo, que no, o esto o nada. Era el cesarismo, ¿no? Lo que se trataba de imponer ahí. Y entonces, al ver que había un descontento generalizado, pero era generalizado, por eso digo que no se votó o se votó de la forma que esto. Yo estuve personalmente en un ascensor, que además era muy grande, era como para 20 personas, pero estábamos 3 o 4, estábamos negociando la posibilidad de hacer una lista alternativa ahí, porque se veía que era totalmente conflictiva la lista esta hecha por Felipe. Y una segunda cosa muy rápida, aunque yo creo que más o menos ya has dado la versión, pero bueno, para que abundes en los detalles, ¿no? ¿Hasta qué punto, y al hilo de esa foto en la que se coloca Felipe González debajo del cuadro de Pablo Iglesias, hasta qué punto este PSOE renovado, del interior que luego absorbe al PSP de Tierno previamente arruinado, no es completamente diferente y una creación nueva que establece artificiosamente una conexión o una continuidad con el PSOE anterior? No sé, yo creo que sí, y además no es que tuviesen conciencia, es que tenían voluntad de que fuese eso. Es decir, había una retórica que utilizaban, sobre todo a los afiliados del extranjero, sobre todo franceses, los hermanos Martínez Cobos, otras gentes, Carmen Bloise y tal, retomaron, por ejemplo, a Rafael Fernández, que Rafael Fernández estaba fuera del partido, y le llamaron y tal. Es decir, no era una continuidad en respecto al otro, pero además hay una voluntad. Yo recuerdo una vez en televisión que le hablaron, estaba Alfonso Guerra en no sé si era un programa aquellos de debate, y no sé qué del 34, y yo no sé nada del 34. Es esto, es decir, en realidad solamente a los viejos les abonaban la cosa esa, a la gente, aquellos que habían sido juventudes socialistas y no sé qué, les abonaban el tema ese, pero nada más, nada más. Bueno, gracias.